Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y spoilers de telenovelas turcas. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy vamos a sumergirnos en un capítulo que tu copyright genme decirles, va a dejarlos boquiabiertos. Prepárense para un autocopyrightico bombazo como dice el título porque Halil İbrahim, nuestro Halil İbrahim, va a sacudir el mundo de Esla con una propuesta que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Si son nuevos por AQ, o si simplemente se les ha olvidado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros análisis, teorías y adelantos exclusivos. Les prometo que siempre encontrarán algo interesante por AQ. Ahora sin más preámbulos, vamos directo al grano. Prepárense un cafecito porque esto va para largo. Ya saben que me gusta entrar en detalles, así que vamos a diseccionar esta propuesta inesperada que Halil İbrahim le va a hacer a Esla. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar du superíndice 3 de los dejamos la última vez. La tensión superíndice 3n entre ellos era palpable, una mezcla explosiva de amor, odio, resentimiento y sobre todo, un monto superíndice 3n de asuntos sin resolver. Ambos estuvieron cargando con un pasado doloroso, con secretos que amenazan con destruirlos, y con una atracción superíndice 3n innegable que no saben CEU superíndice 3 manejar. Esla por su parte estuvo intentando reconstruir su vida después copyright ese de todo lo que ha pasado. Ha intentado alejarse de Halil İbrahim, convencerse de que lo mejor es seguir caminos separados, pero sabemos que eso es fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué, seamos honestos, que copyright N puede resistirse a ese hombre? Pero ese hallo del fusico, lo que realmente la atormenta es la complejidad de su relación superíndice 3n. Esla sabe que Halil İbrahim es un hombre peligroso que estuvo envuelto en un mundo turbio, y teme que involucrarse con diéresis copyright L solo le traiga ese problemas y dolor. Halil İbrahim, por otro lado, estuvo luchando contra sus propios demonios. Estuvo atrapado en una espiral de venganza obsesionado con proteger a su familia y con ajustar cuentas con aquellos que los han dado más menosado. En medio de todo ese caos, Esla se ha convertido en un refugio, en una luz en la oscuridad, en algo por lo que vale la pena luchar. Pero sabe que no puede ofrecerle una vida fácil, que su mundo es lleno de peligros, y eso lo atormenta. La culpa lo carcome por exponerla, por arrastrarla al torbellino que es su existencia. Él sabe en lo más profundo de su ser, que ella merece algo mejor, un futuro sin la sombra constante de la violencia y la traición. Pero la atracción que siente por ella es un fuego incontrolable, una fuerza que lo empuja a desearla a pesar de las consecuencias. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué copyright tipo de propuesta podrá sacudir tanto a Esla? ¿De qué copyright se trata ese bombazo que anuncia el título? AQ es donde empiezan las especulaciones, y du copyright genme decirles que tengo varias teorías. La primera, y la más obvia, es una propuesta de matrimonio. Su copyright que suena un poco cliché copyright, pero en las telenovelas turcas todo es posible. Imaginen la escena, Halil İbrahim, arrodillado frente a Esla, declarándole su amor eterno y pidió copyright dándole que se convierta en su esposa. Será un momento increíblemente romántico, pero también copyright N muy complicado. ¿Por qué estará Esla dispuesta a aceptar una vida al lado de un hombre como Halil İbrahim, con todos los riesgos que eso implica? Más allá del romanticismo del momento, la sombra de su pasado y presente acecharía constantemente la felicidad de ambos. La familia de Halil İbrahim, con sus propias intrigas y enemistades, representaría una amenaza constante para Esla. Aceptar su propuesta significaría entrar de lleno en un mundo de peligros, un mundo donde la lealtad se compra y la traición está a la orden del día. Otra posibilidad, un poco arriesgada, es que la propuesta tenga que ver con un acuerdo. Quizá ese Halil İbrahim le proponga a Esla algo que beneficie a ambos, una especie de alianza para lograr un objetivo común. Podrá ser algo relacionado con los negocios de su familia, o con la venganza que estuvo buscando. En este caso, la propuesta no será tan romántica, pero su muy interesante desde el punto de vista de la trama. Imaginen a Esla y Halil İbrahim trabajando juntos, lado a lado, enfrentando peligros y desafíos. La tensión superíndice 3n entre ellos será aún mayor, y la lunea entre el amor y el odio se volverá aún difusa. Este escenario abre la puerta a un juego de poder y seducción,
donde ambos personajes se verían obligados a depender el uno del otro, a confiar en sus instintos y a navegar por un mar de mentiras y engaños. La dinámica entre ellos se volvería aún más compleja, alimentada por la atracción y la desconfianza, creando un ambiente cargado de tensión sexual y emocional. Pero también copyright N hay una tercera posibilidad, una que podría ser aún muy sorprendente. ¿Y si la propuesta de Halil Ibrahim no tiene nada que ver con con diéresis copyright L directamente, sino con alguien muy S? Quizú S le pida a Esla que haga algo por otra persona, que la ayude en una situación superíndice 3n difícil. Esto podrá poner a Esla en una posición superíndice 3n muy incu superíndice 3 moda, obligándola a tomar una decisión superíndice 3n difícil que podrá afectar su relación superíndice 3n con Halil Ibrahim. Imaginemos que Halil Ibrahim le pide a Esla que proteja a un miembro vulnerable de su familia, quizás una hermana o un hermano menor, que se encuentra en peligro. Esto pondría a Esla en una encrucijada, aceptar la propuesta y arriesgar su propia seguridad, o negarse y decepcionar a Halil Ibrahim, posiblemente perdiendo su confianza y su afecto. Esta opción añadiría una capa de altruismo y sacrificio a la historia, mostrando la complejidad de los personajes y sus motivaciones. Ahora, dejando de lado las teorías, vamos a analizar un poco el contexto de la serie. Sabemos que los guionistas son expertos en crear momentos de tensión superíndice 3n, en jugar con las emociones de los espectadores y en dejarnos con la boca abierta al final de cada capítulo. Asu que lo más probable es que la propuesta de Halil Ibrahim sea algo que combine elementos de todas estas teorías, algo que sea a la vez romántico, peligroso y completamente inesperado. Tal vez combine una petición de matrimonio con la necesidad de un pacto, una alianza que los una contra un enemigo común. O quizá, la propuesta sea disfrazada de un acto altruista, pero con segundas intenciones que solo Halil Ibrahim conoce. Lo que sí es seguro es que la propuesta estará cargada de simbolismo y significado, y que marcará un punto de inflexión en la trama. Lo que podemos asegurar es que esta propuesta va a marcar un antes y un después copyright S en la relación superíndice 3n entre Esla y Halil Ibrahim. Va a obligarlos a enfrentarse a sus sentimientos, a tomar decisiones importantes y a replantearse su futuro. Va a ser un punto de inflexión superíndice 3n en la historia, un momento clave que definirá el rumbo de la serie. Esla tendrá que decidir si está dispuesta a arriesgarlo todo por Halil Ibrahim, a entrar en su mundo de intrigas y peligros, y a aceptar las consecuencias de sus actos. Halil Ibrahim, por su parte, tendrá que decidir si es capaz de proteger a Esla de sus enemigos, de su propio pasado, y de la oscuridad que lo rodea. La decisión de Esla influirá no solo en su propia vida, sino también en el destino de Halil Ibrahim y de todos aquellos que los rodean. ¿Están preparados para lo que viene? Porque yo no lo estoy. Siento que nos espera una montaña más menos arrusa de emociones, llena de giros inesperados, momentos de tensión superíndice 3n y, por supuesto, mucho drama. Pero eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Por eso somos fans de las telenovelas turcas. Los guionistas nos tienen enganchados a sus historias, a sus personajes complejos y a sus tramas llenas de suspense. Y este nuevo giro en la historia de Esla y Halil Ibrahim promete ser uno de los más emocionantes hasta el momento. Y hablando de drama, no puedo dejar de mencionar el resto de los personajes de la serie. Porque aunque el foco es tu copyright puesto en Esla y Halil Ibrahim, hay muchas otras historias que se están desarrollando en paralelo, y que también copyright N son muy interesantes. Tenemos a la familia de Halil Ibrahim, con sus propios problemas y secretos. Tenemos a los villanos, que siempre están tramando algo para hacerles la vida imposible a nuestros protagonistas. Y tenemos a los personajes secundarios, que aportan un toque de humor y de humanidad a la serie. La lealtad entre ellos se pone a prueba, se revelan secretos ocultos y nuevas alianzas se forman en la sombra. Cada personaje tiene un papel importante que jugar en esta intrincada trama, y sus acciones tendrán consecuencias directas en la vida de Esla y Halil Ibrahim. Todos estos personajes con sus propias motivaciones y deseos, van a jugar un papel importante en la forma en que se desarrolle la historia. Van a influir en las decisiones de Esla y Halil Ibrahim, y van a aún más menos adir a un de ese drama y tensión superíndice 3n a la trama. Por ejemplo, la figura de la madre de Halil Ibrahim, una mujer poderosa y manipuladora, podría ser clave en la decisión de Esla. ¿Aprobará la relación de su hijo con una mujer que no pertenece a su mundo? ¿O hará todo lo posible para separarlos? Por otro lado, los amigos de Esla,
que la conocen desde hace años, podrían ofrecerle un punto de vista diferente, ayudándola a tomar una decisión informada y a sopesar los riesgos y beneficios de su relación con Halil Ibrahim. Que como ven, tenemos mucho que esperar de los Superíndice 3 capítulos. La propuesta de Halil Ibrahim es solo el comienzo de una nueva etapa en la serie, una etapa que promete ser aún más emocionante y sorprendente que la anterior. Prepárense para noches de insomnio, para debates acalorados con sus amigos y familiares, y para muchas sorpresas. Los guionistas tienen planeado llevarnos al límite, jugar con nuestras emociones y mantenernos enganchados a la pantalla hasta el último segundo. Y bien, después copyright ese de todo este análisis, espero que tu copyright n tan emocionados como yo por descubrir copyright es lo que Halil Ibrahim le va a proponer a Esla. Creo que va a ser un momento clave en la serie, un punto de inflexión superíndice 3 que definirá el futuro de nuestros protagonistas. Las próximas semanas estarán llenas de intriga, romance y acción. No se pierdan ni un solo capítulo porque cada escena, cada diálogo, cada mirada, podría contener la clave para descifrar el misterio de la propuesta de Halil Ibrahim. En resumen, hoy hemos diseccionado el título bombazo Halil Ibrahim impacta a Esla con propuesta inesperada, y hemos explorado las posibles implicaciones de esta propuesta en la trama. Hemos analizado el contexto de la serie, la relación superíndice 3n entre los personajes y las posibles teorías sobre lo que podrá pasar. Y sobre todo hemos dejado claro que nos espera una nueva etapa llena de drama, tensión superíndice 3n y giros inesperados. Hemos desglosado los posibles escenarios, explorando cada ángulo y analizando las consecuencias que cada decisión podría tener en el futuro de los protagonistas. Hemos examinado el papel de los personajes secundarios, la influencia de las familias y las posibles alianzas y traiciones que podrían surgir en el camino. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es para ustedes, que no duden en dejar sus comentarios y opiniones en la sección superíndice 3n de abajo. Copyright creen que Halil Ibrahim le va a proponer a Esla? ¿Él es su teoría favorita? Quiero saberlo todo. Compartan sus ideas, sus predicciones y sus expectativas. Interactúen con la comunidad, debatan sobre los posibles escenarios y construyan juntos el futuro de esta apasionante telenovela. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis, teorías y adelantos exclusivos. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, manteniéndolos al día con las últimas novedades de sus telenovelas turcas favoritas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Ciao. Y recuerden, la vida es como una telenovela llena de drama, emoción y giros inesperados. Hasta la próxima.